Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestras charlas en relación a las fibras textiles y en esta ocasión vamos a hablar de los rellenos. Y básicamente vamos a hablar de los rellenos de origen animal, los rellenos de origen vegetal y los rellenos sintéticos. Vamos a mencionar solamente algunos. De hecho, hay muchos otros que se utilizan en la industria, pero en la industria textil básicamente son estos. Algunos no propiamente son rellenos, sin embargo quise citarlos para que ustedes los conozcan, como es la crin de caballo. Este es un material que básicamente se utiliza en accesorios de belleza, es decir, pulseras, gargantillas, algunos objetos para el cabello, collares, aros, etcétera. Y este material, pues, es noble y bueno, no lo vemos comúnmente en lugares donde nosotros vivimos como tal en la ciudad, porque propiamente aquí no hay como tal caballos, pero en los lugares donde sí existe este animal, entonces es común que se encuentren artículos de estos. A la hora de venderlo se vende como en trenzas, es decir, se trenza el cabello del caballo y entonces se vende en forma de trenzas. Entonces, obviamente para usarlo, pues hay que destrenzarlo y bueno, trabajarlo de la manera que se quiera, pero básicamente es para hacer accesorios. Es un material muy higiénico, sin embargo, no es conveniente dejarlo como por ahí encima sin tener la precaución de doblarlo y todo eso porque el polvo puede dañar al cabello. No dañarlo en sí, porque no se va a echar a perder, pero sí puede quitarle su brillo y esas cosas, y dependiendo del trabajo que le haya hecho el artesano, entonces pues será complicado limpiarlo. Entonces la idea es tener mucho cuidado con estos materiales. Aquí están algunos ejemplos y ustedes, como ustedes pueden observar, sí se ven un poco rígidos, o sea, el pelaje es rígido. De hecho, con este pelaje se hacen estos cepillos que regularmente se utilizan para quitar el polvo o en ocasiones pues para zapatos, también se utilizan para zapatos. Otro de los elementos naturales y que también son parte de ese pelaje como tal son las plumas. Las plumas en realidad son muy apreciadas, no solamente ahora, sino de todos los tiempos, son muy apreciadas porque además algunas de ellas son muy vistosas. Aquí en México, por ejemplo, no solo en México, en toda América, la pluma de las aves ha tenido un trato muy especial en las diferentes culturas que ha habido a lo largo de la historia. En México no se diga, recuerden que en México el dios de los prehispánicos en toda Mesoamérica era justamente Quetzalcóatl o Cuculcán o como ustedes se le llamara según la cultura a la que nos estemos refiriendo, pero al final era una serpiente emplumada, es decir, llena de plumas de ave, por eso Quetzal Coat viene del ave de Quetzal, era una ave sagrada, incluso considerada sagrada como el colibrí también. Entonces, además de ese tratamiento pues espiritual religioso de acuerdo a la cosmovisión, al paso del tiempo y hoy en día pues se ha perdido como tal, sin embargo sigue siendo muy útil y usada por las bondades que tiene este material de relleno. Obviamente el que más se aprecia es el material del ganso, la pluma de ganso y de pato y ya en última instancia el de una gallina y de guajolote, ¿no? Guardan más calor cuando las plumas del animal están vivos que cuando éste ya ha muerto. Es caro, o sea, no, una prenda que tiene pluma y de estos materiales, de estos animales, pues son prendas que son caras, no son tan accesibles. Tienen el grave problema de que al ser derivados animales de pelaje, el mismo problema que tenía la lana, es decir, se pueden apelmazar, se echan a perder si están mojados, permanentemente ustedes los dejan remojando una semana y ya no va a servir aquel material y al mismo tiempo, pues al ser derivados de la lana necesitan un material antipolilla. Bueno, los tipos de pluma que tenemos son básicamente pues las plumas de animales vivos. Estas plumas se aprovecha la temporada de muda que ellos tienen ciertas veces al año o una vez al año dependiendo. Y esta época se aprovecha justamente para quitarles el pelaje que se requiere.
Cuando el animal ha muerto, pues también se le quita la pluma. Sí se sabe que las plumas de animales muertos son menos calientitas, o sea, producen menos calor que aquellas de cuando el animal está vivo. Entonces, obviamente, pues en la industria prefieren quitárselas al animal cuando está vivo. Y finalmente está la pluma tratada. La pluma tratada son los restos del plumaje que ha quedado, las que se cortaron, las que se partieron o los pelillos que volaron demasiado. Estas también tienen un tratamiento y en la industria todo se aprovecha. De hecho, aquí vemos la diferencia entre una pluma típica, que todos conocemos, que son las que utilizamos a veces en los festivales escolares, y por otro lado tenemos el plumón. Fíjense cómo ese plumón es como si ustedes vieran un árbol por abajo, está ramificado y tiene muchísimas otras ramitas, unas más grandes y otras más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, y tiene muchísimas. Este plumón es el que es básicamente se encuentra en los gansos y en los patos en la parte de su pecho. Y bueno, este plumón ha sido tan apreciado, les digo, en las culturas de todos los tiempos, pero en México, en Mesoamérica, en la cultura mexica particularmente, ellos utilizaban el plumón para utilizarlo en la confección de ciertos textiles. Y lo que hacían es que en el hilo que es el de la trama, imaginen ustedes un rebozo, cómo está a lo largo. Eso que tienen a lo largo se conoce como urdimbre. Y los hilos que están a lo ancho se conocen como la trama. Entonces, ellos tendían los hilos de la urdimbre para en los telares de cintura, los tendían, y luego el hilo de la trama lo iban rellenando con sus dedos, poco a poquito le iban poniendo este plumaje y luego así lo metían. Entonces no lo tenían así por carrete, sino el que iban utilizando le iban poniendo este plumón, este plumín que tenían ahí, y entonces a la hora de ponerlo en el telar de cintura, pues le daba a las prendas un aspecto muy especial. Con la llegada de los españoles, este arte, pues los españoles, y con la intención de ver pues la sorpresa de los españoles, de los frailes, de ver el trabajo de estas personas, a las que se llamaba amantecas porque eran de la región de Amantla, pero todos ellos se dedicaban al arte plumario. Entonces, los amantecas trabajaban este arte y con el paso del tiempo, pues empezaron a hacer trabajos que dejaron de ser de su ideología prehispánica y pasaron a trabajar, pues, santos, no sé, imágenes cristianas y todo eso. Hoy en día, en México, en el mundo, se conservan solamente 7 de estos elementos. Algunos de ellos están en México, pues otros están en el extranjero. Pero la realidad es que hoy en día el plumón como tal se utiliza básicamente en chamarras, en edredones, en almohadas, y pues la verdad es que son exquisitas en realidad al tacto, al descansar en ellas, porque son extremadamente suaves y ligeras. Entonces es un material muy apreciado hoy en día, pues obviamente pues es caro, es un material termoaislante, es decir, nos va a conservar el calor por dentro, pero al mismo tiempo puede absorber la humedad y eso nos puede mantener frescos. Y bueno, pues son suaves. El grave problema que tienen es que, como les comentaba, lo mejor es obtenerlo de animales vivos, entonces, y de esta parte es la más apreciada. Entonces, observen ustedes cómo estos animales son tratados, pues cada vez que les toca su época de muda, y si no les toca, de todas maneras se los cortan para poder hacer estas prendas que son pues bastante consumidas en todo el mundo, sobre todo en los países del norte. Por otro lado están las prendas, los rellenos que son de origen vegetal. Los rellenos de origen vegetal pues, obviamente son menos caros, se utilizan para muchas cosas. Muchas se utilizan, por ejemplo, para forros de los asientos en los autos, para forros de sillas, de sillones, de estos materiales es los que regularmente se utilizan. Aún no se utilizan en la industria textil, pero seguramente pronto estaremos viendo cosas ahorita con el tema de la sustentabilidad. Se utilizan mucho como base de alfombras también, es decir, no la parte de arriba, sino la parte de abajo que se va entretejiendo, que le da fuerza, se utilizan también este tipo de materiales.
Obviamente no son lavables y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso la fibra de coco que estamos viendo, ya se están haciendo macetas y otros elementos que además son orgánicamente pues más amigables con el planeta. Por otro lado tenemos el algodón laminado. El algodón laminado es un material en el que se va a utilizar todo el desperdicio del algodón que queda en la industria, que como tal se convierte en unas láminas y se enrolla como tal y bueno, ya puede tener diferentes usos. Algunos de estos se utilizan para gasas, se utilizan para materiales quirúrgicos en general, para pues aseos en hospitales y en algunos casos se pueden utilizar también para rellenar. Es muy inflamable y bueno, pues hacer de algodón es muy pesado. También con el tiempo se apelmaza, es decir, va a perder esa forma laminada y va a parecer que solamente hay una bolita ahí que está estorbando, que se hacen bolas por dentro. En realidad no se mantiene, sin embargo, sí se usa en cojines. Entonces ustedes rellenan el cojín y se siente bien rico, pero después de que ya pasó un año o dos, pues ya no va a sentirse así porque este material, les digo, se apelmaza. Después tenemos los rellenos sintéticos. Los rellenos sintéticos, ¿recuerdan ustedes de dónde proceden? O sea, en general, los rellenos sintéticos pues son materiales que proceden del petróleo, hidrocarburos u otros materiales que al combinar con diferentes radicales, al combinarse con diferentes radicales, se forman diferentes cadenas de monómeros cada vez más grandes hasta formar polímeros y esos polímeros dan origen a diferentes variedades de materiales que en general los conocemos como poliéster. Pero estas variedades o estas variaciones son las que nos van a dar una enorme diversidad de productos, muchos de ellos que sustituyen o que tienen la función de los que vimos anteriormente, como por ejemplo las plumas y sus rellenos, el plumón como tal, y también como los de algodón. Obviamente en términos de a precio, pues aquellos son mucho más suaves que estos. Estos al ser producidos mucho más fácil, entonces su costo es considerablemente menor, pero siempre se aprecia pues un producto que esté rellenado con aquellos productos de más valor, ¿no? Esta fibra no conserva la humedad, tiene la enorme ventaja, a diferencia del plumón que si se moja pues se echa a perder, se tarda, si no se seca rápido y tarda mucho en secarse o tarda más tiempo. En este caso no, pues estos materiales como el Dacron, que como lo veíamos en alguna clase anterior son marcas registradas. Puede ser un poliéster, pueden tener diferentes nombres, pero en este caso como tal, cuando no está procesado como una tela, estamos hablando de este material hueco de poliéster que no conserva la humedad y bueno, que también se vende en forma de láminas o en forma de borra para rellenar colchones, por ejemplo, para rellenar chamarras, para rellenar los capitonados que se hacen en las colchas. Entonces también es sustituible a aquellos que son orgánicos, naturales y mucho más caros. Es pues muy esponjoso y blando entre sus características, no se estira y recupera su forma original, no se apelmaza, a diferencia de los que veíamos anteriormente naturales, y bueno, pues tiene una variedad de aplicaciones interesantes. También tenemos bolitas de poliéster, o sea, no como tal ya laminado, sino simplemente una bolita de poliéster. Entonces, en este caso, la bolita de poliéster puede obtenerse de diferentes formas. Miren, aquí por ejemplo, podemos verlas en su material original, como esta grancita, como la granza pequeña que se tiene. Y esta granza, una vez que se somete a diferente temperatura, fíjense cómo puede crecer, pero al mismo tiempo puede ser como borra, como si fuera algodón. Entonces puede tener diferentes tratamientos y eso le da múltiples posibilidades para relleno. Muchos de estos se utilizan básicamente para rellenar asientos, para rellenar juguetes infantiles, por ejemplo. Y bueno, son muy cómodos y pues baratos, ¿no?
También tenemos la pedacería de hule espuma, que bueno, prácticamente el hule espuma pues se utiliza también como rellenos, es toda la pedacería que queda para los cojines, pero esta pedacería también se puede compactar y se forman nuevamente otros cojines, otros colchones de diferentes medidas y pues ahí los tenemos. Entonces con algún aglutinante que se le ponga, pues ya funciona muy bien, ¿no? Todos estos son lavables, pero se requiere temperatura para que se puedan secar al sol. Cuando son muy ligeros se secan rápidamente. Cuando ya son más gruesos como pues sí ya se requiere más tiempo. Entonces, si se van a limpiar, preferentemente que haya mucho sol para que puedan escurrirse bien, parados para que escurran por una esquina todo ese exceso. Y bueno, también se utilizan para rellenar almohadas y pues cojines, sillones, aunque básicamente pues bueno, ya cuando están totalmente los pedazos en grande se utilizan como colchones. Y bueno, pues básicamente, chicas, estas son las fibras que tenemos en esta industria. Todas al final, y como todo lo que hemos visto, todo al final, todo sirve, o sea, todo sirve. Todo es útil, depende de las condiciones económicas de cada persona para adquirir el que sea, pues digamos, el más conveniente. Muy bien, bueno, pues espero que les hayan quedado claro esta charla y cualquier duda o comentario, pues estamos aquí para ustedes la dejan y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.